la primera pregunta que me surge a mí pensando en las herramientas que hoy tiene el gobierno para acompañarnos a las pymes es saber, en realidad te voy a tirar las 3 preguntas que tengo y vos arrancás. ¿Cuál es el lugar que ocupamos las pymes hoy en la estrategia productiva del gobierno de la Nación? Porque creo que es fundamental arrancar sabiendo en realidad la importancia que tenemos las pymes en la producción de la Nación y más que nada en la estrategia que ustedes están elaborando. Después, ¿cómo hace una secretaría para pensar una estrategia en un contexto tan complicado como el que nosotros estamos viviendo en este momento, que es todo un desafío realmente llegar a los objetivos que se plantean? Y después, ¿cómo nosotros podemos acompañar? ¿Qué es lo que se espera de las pymes para que podamos articular con lo que ustedes nos plantean? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Primero agradecerle a todo el equipo, más de Karina, a Martín Rapalini, Laura Bermúdez, Silvio Zúrzolo y todo el equipo de WIPBA Adiva, y felicitaciones por este importante evento que están llevando adelante. La verdad que, bueno, varias las consultas e interesantes los puntos. Me voy a apoyar en una presentación que, bueno, después se las vamos a compartir, obviamente, y que va a estar a disposición de todos ustedes. Y en principio, 3 aspectos centrales, y vos decías, bueno, ¿cómo hacer hincapié o cómo hacemos para pensar la política productiva desde la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía? Ahí como hay un mensaje muy claro que transmite el ministro y el secretario, que tiene que ver, apuntar a 3 cuestiones, que sabemos los desafíos de corto plazo, pero también tenemos muy claro hacia dónde tenemos que ir, cuál es el camino del mediano y largo plazo del país. Y el primer foco tiene que ver con cambiar la matriz productiva. Un gran desafío que tenemos en Argentina es cuando vemos como si fuera el Tetris de la matriz productiva, nos encontramos que hay muchos segmentos en los cuales tal vez no falta mayor producción, no falta mayor capacidad para potenciar los eslabonamientos. Entonces hay un punto central que es cómo hacemos para tener una matriz productiva que sea capaz de agregar cada vez más valor. Y ahí tenemos un activo central, que tenemos el tercer entramado industrial más grande de América Latina, y somos un país que está en condiciones de dar la discusión. Tal vez si estuviéramos en otros países ni podríamos pensar con esto. Argentina, nosotros podemos dar este debate, tenemos con qué darlo, con lo cual este es un punto central para tener presente. El segundo aspecto tiene que ver con la inserción internacional. ¿Cómo hacemos para ingresar y tener una inserción que sea inteligente y estratégica, que nos permita que sea un medio para que podamos generar mayor empleo, agregar mayor producción, insertarnos en actividades en las cuales se pueda crear mayor tecnología? La inserción internacional del mundo no es un medio, sino que no es un fin, sino que tiene que ser un medio para que el país pueda insertarse de una mejor manera del resto del mundo, para que podamos exportar bienes con más valor agregado y generar más puestos de trabajo. Cuando nosotros vemos qué es lo que hace el mundo hoy por hoy en materia de política industrial, política productiva, vemos que todos los países en vía de desarrollo y los países desarrollados llevan adelante políticas sumamente activas en todo lo que tiene que ver con la industria. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está detrás? Todos los países lo que apuntan es que en sus países se generen empleos de buena calidad, con mayores salarios, y al mismo tiempo es cómo hacen para que sus empresas puedan fabricar bienes y servicios con mucho valor agregado. Con lo cual, ese es un aspecto central que no tenemos que perder de vista. Con lo cual, con esta agenda, tanto lo que tiene que ver con la inserción internacional y la agenda exportadora, como al mismo tiempo ver qué capacidades tenemos en segmentos en los cuales hoy por hoy estamos importando bienes y que hay capacidades para que en el país se fabriquen. Digo, la verdad que tengo el placer y el privilegio de conocer a muchos de los integrantes y representantes de WIPBA y de Adiva. Hay muchos sectores en los cuales hoy por hoy vemos que hay activos, y hay sectores en los cuales la industria nacional está en condiciones de abastecer sin ningún lugar a dudas. Y después también es un foco en decir, bueno, ¿cómo hacemos para cada vez poder ir avanzando un poquito más? Y el tercer aspecto central tiene que ver con Industria 4.0, que también es uno de los vectores de este encuentro que se está organizando aquí desde ayer, que tiene que ver cómo hacemos para producir contemplando las nuevas formas de producción. Digo, se habla de inteligencia artificial, Internet de las cosas, Big Data, etcétera. ¿Cómo hacemos para que en este nuevo esquema la incorporación de tecnología también nos sirva para agregar más valor,
aumentar la productividad, aumentar la competitividad de las pymes y que esto en definitiva se traduzca en la mayor generación de valor en el país. Estos son los 3 vectores centrales: cambio de la matriz productiva, inserción internacional e industria 4.0. Estos son los focos centrales en los cuales el país tenemos que apuntar, que nos estamos esforzando diariamente desde la Subsecretaría PYME y la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, entendiendo que es el norte lo que necesita el país, lo que necesita la nación. ¿Cuáles son las herramientas? Hay una herramienta central, apenas ya crucé la puerta, me preguntaron cuáles son las líneas de crédito que tiene la Subsecretaría. Primer punto, después vamos a contar. Pero claramente el financiamiento es un factor central para llevar adelante estas 3 agendas. Cuando nosotros vemos cuál es el rol o cómo hacen las empresas pymes de países desarrollados, países en vía de desarrollo, para poder insertarse en el resto del mundo, para agregar cada vez mayor tecnología, el financiamiento cumple un papel central. Y ahí en Argentina tenemos un desafío pendiente de cómo hacemos para que cada vez el tamaño del sistema financiero, la capacidad de préstamo a las pymes sea muchísimo mayor. Y ahí desde la Subsecretaría PYME tenemos la oportunidad, tenemos el privilegio, tenemos la responsabilidad de hacer un aporte importante en esta agenda. Así que eso después lo voy a ir comentando. Fueron varias las preguntas, así que bueno, voy a ir pasando. Después un poco cómo nosotros pensamos el entramado productivo, el entramado PYME, y ahí hacemos una caracterización entendiendo cuáles son los activos que tenemos. En Argentina tenemos más de 530.000 micro, pequeñas y medianas empresas empleadoras, lo cual, la verdad que si vemos con respecto a otros países de la región, como decíamos, tenemos el tercer entramado industrial más grande de América Latina, pero todavía nos falta. Tenemos que tener bien en claro qué es lo que tenemos y también hacia dónde tenemos que ir. Un punto central es, nosotros necesitamos tener pymes más fuertes. ¿Cómo hacemos para que la política de la Subsecretaría PYME aliente a que cada vez las pymes sean mayores, tengan mayores fortalezas? E incluso tal vez algo bueno que podría suceder en la Subsecretaría PYME sea que veamos cada vez más grandes empresas o pymes que se gradúan y pueden ir creciendo, aumentando la facturación, etcétera, y apuntando. Para eso obviamente que la Subsecretaría hay una serie de herramientas, instrumentos, etcétera, para acompañar y hacer todo lo posible para que las pymes crezcan. Obviamente que la situación macroeconómica influye y mucho, cuando vemos la historia económica argentina, tanto de largo plazo como también en las últimas décadas. Desde la Subsecretaría de Industria, obviamente que siempre tenemos este tema presente, pero al mismo tiempo estamos haciendo todos los esfuerzos poniendo a disposición las herramientas de todo el equipo de la Subsecretaría PYME para acompañar a las empresas en estos desafíos, contemplando cuáles son las urgencias del corto plazo, pero al mismo tiempo teniendo en claro el norte. Y esto también es lo que uno ve acá. Cuando ve los expositores que hay, cuando están pensando en la agenda de la industria 4.0, etcétera, es lo que estamos teniendo en foco, es qué es lo que necesita el país y qué es lo que necesitan las empresas, nuestras empresas, para seguir creciendo. Segundo aspecto central para pensar es cómo hacemos para tener más pymes. Y ahí sí hay un punto para tener en cuenta, y es que el país cuenta, como decía, con más de 530.000 micro, pequeñas y medianas empresas empleadoras. Si miramos la película, principios de la década pasada, estábamos teniendo más de 600.000 pymes, lo cual era un dato sumamente alentador y que había venido creciendo sistemáticamente desde el comienzo del nuevo milenio. Habíamos tenido, la verdad que acá lo pueden ver en el gráfico, unos años de estancamiento de la cantidad de empresas que teníamos entre 2012 y 2017, y después comenzó una caída en la cantidad de empresas que se profundizó 2018-2019, en la cual se destruyeron lamentablemente más de 30.000 pymes, y que esta situación lamentablemente se profundizó en el marco de la pandemia. Estas son las estadísticas hasta fin del año pasado. Los datos preliminares de este año nos reflejan que hay un aumento, que aumentó la cantidad de micro, de pequeñas y medianas empresas. A pesar de esta coyuntura, cuando nosotros miramos los datos y también entendiendo qué es lo que está sucediendo, nos encontramos que según los últimos datos de actividad industrial, 15 de los 16 sectores industriales tuvieron aumento de la producción industrial en agosto. Cuando miramos las estadísticas de producción industrial, todos los sectores industriales tienen un mayor nivel de producción que el que había en 2018 y que el que había en 2019, similar al que había en algunos casos, en la mayoría de los casos, con respecto a 2016. Con lo cual, entendemos que
hay desafíos, hay cuestiones a resolver, pero al mismo tiempo cuando hablamos con las empresas, cuando nos juntamos en los diversos encuentros que tenemos y le decimos, bueno, veamos los números, qué es lo que está pasando, son empresas que en términos de actividad están reflejando mayores aumentos. Por algo, cuando recién justo estaba conversando con un colega tuyo y me comentaba las dificultades que tienen para contratar personal, para conseguir personal. Bueno, evidentemente eso refleja una parte de una película, que es que tenemos una actividad industrial que sigue creciendo y que ese tipo de desafíos no tenemos que desatenderlos, pero al mismo tiempo reflejan que en términos de actividad la producción sigue creciendo. Desde la subsecretaría, ¿cuál es el esfuerzo central? ¿Cómo hacemos para que la producción industrial, para que la producción pyme pueda seguir sosteniendo ese proceso de crecimiento, que es lo que el país necesita? Nosotros tenemos sumamente en claro que un gran punto central es cómo hacemos para que la producción industrial crezca, y todos los días, de lunes a domingo, estamos enfocados en ese norte. Dos datos centrales, y por eso para nosotros de la Secretaría es tan importante este encuentro, es por un lado entender cuál es la importancia de las pymes. Más del 99% de las empresas del país son empresas pymes, con lo cual es sumamente difícil para nosotros pensar una política productiva o una política industrial sin mirar lo que está pasando en las pymes, sin sentarnos con las pymes, entender cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus desafíos, cuáles son sus agendas, y también entendiendo que los obstáculos son distintos a los que tienen las empresas grandes. Seguramente que en el universo pyme siempre está el tema de la pyme familiar, una agenda que tal vez en las empresas de mayor tamaño no se da. Segundo aspecto central es el rol que tienen las pymes en materia de generación de empleo de calidad. Más del 60% de los puestos registrados son en empresas micro, pequeñas y medianas. Con lo cual, si nosotros queremos tener un país cada vez más desarrollado, un país que genere cada vez más y mejor empleo, las pymes ahí cumplen un factor central y que no podemos desatender, y por eso hay una parte central de nuestras iniciativas que tienen ese espíritu. ¿Cómo hacemos para que haya más actividad industrial y al mismo tiempo cómo hacemos para que eso se traduzca en la mayor generación de empleo de calidad, que es lo que todos queremos como ciudadanos de este país? Sigo, no sé si tienes alguna consulta. Un factor central, también decíamos, y un poquito para ordenar, ¿no? Primero es cómo hacemos para tener pymes más fuertes. Segundo factor central era cómo hacemos para tener cada vez más pymes. Tercero es cómo hacemos para tener cada vez más pymes en todo el país. Argentina tiene, como decíamos, tiene una estructura industrial sumamente amplia y diversificada. Al mismo tiempo, si miramos, uno de los déficits que tenemos es que tenemos una concentración de nuestro entramado productivo, principalmente en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Esta actividad la organizan la UIPA, ADIVA, entidades de la provincia de Buenos Aires, pero al mismo tiempo también hay heterogeneidades. No es la misma la realidad del conurbano con respecto al interior de la provincia de Buenos Aires, con lo cual también ahí hay un desafío central. Argentina es uno de los 10 países con mayor superficie terrestre. Si nosotros queremos tener un país desarrollado, necesitamos que haya desarrollo en todo el territorio nacional. No puede solamente estar en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Más del 70% de las industrias están en estas 3 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, el tercer factor central es cómo hacemos para tener o impulsar una política en materia de desarrollo productivo que fomente el crecimiento de la industria con una mirada federal, entendiendo los activos que hay en todo el país, entendiendo cuáles son las potencialidades que hay en la Patagonia, cuáles son en el NEA, en el NOA, en la zona del centro, etc. Esa mirada la tenemos que tener sumamente presente. Cuarto aspecto que para nosotros es prioritario es necesitamos tener, y repaso, ¿no? Pymes más fuertes, necesitamos más pymes, necesitamos pymes en todo el territorio nacional. Y cuarto aspecto central y para tener presente es cómo hacemos para cada vez tener mayores pymes exportadoras. La verdad que me hubiera gustado hacer una encuesta acá y preguntarle cuántas pymes creen ustedes que exportan directamente. Y en Argentina tenemos menos de 10.000 pymes que exportan. Es menos del 1,5% de las empresas del país que exportan. A veces creemos que por sus caras, entiendo que algunos creían que eran un poco más, y la verdad que es un déficit ahí que tenemos como nación de cómo hacemos para que cada vez más pymes puedan atravesar los territorios de la frontera. Actualmente tenemos poco más de 8.000 empresas exportadoras en un país en el cual todavía no llegan a los 10.000, pero al mismo tiempo, si nos fijamos qué es lo que venía pasando hace 10, 15 años, teníamos 15.000 empresas exportadoras. Y también podemos mirar mitad del vaso lleno, mitad del vaso vacío. Tenemos 5.000 empresas que exportaban hace 10, hace 15 años y hoy no están exportando. Bueno,
un eje central de nuestra política productiva es acercarnos a esas empresas, ver qué es lo que está pasando y por qué dejaron de exportar. ¿Fueron por factores micro, fueron por factores macro, etcétera? Y cuando nosotros nos fijamos en las exportaciones, hay un universo importante de las empresas exportadoras que son pymes, pero si miramos en términos de la generación de divisas, representa un poco menos del 60%. Sin embargo, en términos absolutos, el año pasado fueron más de 12.000 millones de dólares de exportaciones, y los datos del primer semestre de las exportaciones pymes marcaron un récord superior a los 7.000 millones de dólares. Con lo cual, las pymes este año están saliendo más al mundo, el valor de las exportaciones pymes está aumentando, y al mismo tiempo, antes de entrar en la función pública, tenía un poco más de tiempo libre y me gustaba la literatura. Hay un poeta portugués que se llama Fernando Pessoa, y él dice, un poema dice como, hay que hacer de la caída un paso de danza. Y algo parecido vemos que nosotros que está pasando en este segmento, que es que la crisis, la guerra, Rusia, Ucrania, etcétera. Yo no soy especialista en esos temas, no me voy a poner como analista internacional, pero en algunos segmentos sí generó y genera muchas oportunidades de negocios para que empresas puedan acceder a otros mercados en los cuales, por el aumento de los costos de transporte, que sabemos que es un dolor de cabeza en muchísimos casos, pero al mismo tiempo permite que empresas que tal vez antes no podían ser tan competitivas para acceder a otros mercados porque los costos de transporte eran relativamente más bajos, y que hoy por hoy sí tienen esa oportunidad. Nosotros día a día vemos esos casos y entendemos que la región, que los principales socios comerciales, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Ecuador, etcétera, son países de destino cada vez más importantes y son un segmento central para el entramado productivo, para el entramado pyme. Por eso nosotros de la subsecretaría tenemos ahí una agenda sumamente activa con Cancillería, con distintos instrumentos, capacitaciones para acompañar a las empresas en esas travesías, que también entendemos que son cuestiones que no se dan de un día para otro. Obviamente que necesitamos tener más empresas exportadoras, pero no son cuestiones que con una variación del tipo de cambio automáticamente van a poder exportar, sino que son procesos que llevan tiempo, que es una inversión de muchísimo tiempo y al mismo tiempo de muchísimos recursos, ir a abrir los mercados, conocer cuáles son las demandas, las certificaciones, identificar, tienen que asociarse con una empresa local o no, hay como barreras culturales también que es necesario atravesar, con lo cual es un desafío central, pero al mismo tiempo es lo que el país necesita y es un vector central de nuestra política productiva que impulsamos día a día, es la subsecretaría. Por eso desde este espacio se impulsó un esquema diferencial de derechos de exportaciones, retenciones para pymes, un poco mirando eso, es cómo hacemos para cada vez más pymes exporten. Bueno, por los primeros $500.000 no pagan derecho de exportaciones y por el resto pagan un diferencial, una alícuota menor. Seguramente que tenemos que seguir trabajando y potenciando esta agenda, pero entendiendo que esto es parte de lo que el país necesita y de lo que nuestro entramado productivo necesita. Yo sigo, si vos no me parás, yo sigo. Y después un poco para ponerle algunos vicios de economista, algunos números, y entender qué es lo que se viene haciendo desde el Estado Nacional, de lo que es la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, antes Ministerio de Desarrollo Productivo, se viene brindando y llevando adelante una serie de políticas sumamente activas para acompañar a las empresas. Obviamente que en el marco de la pandemia todos escuchamos hablar de los ATP, los créditos al 18, al 24%, etcétera, el acompañamiento al entramado productivo en épocas sumamente complejas, inesperadas, pero al mismo tiempo hubo un Estado que estuvo a disposición, que se puso como aliado del entramado productivo para sostener la producción lo máximo posible. El secretario de Industria, que suele realizar apariciones públicas y donde hace mucho hincapié yo vivía el salvataje del Estado al sector privado más grande de la historia. Nunca me hubiera imaginado como industrial que el Estado me iba a pagar parte de los sueldos. Cuando nosotros nos fijamos los números, vemos las estadísticas y decimos, en los últimos 3 años de esta Secretaría se transfirieron 275.000 millones de pesos al entramado productivo a partir de distintos tipos de instrumentos, aportes no reembolsables, créditos, distintos tipos de iniciativas. Con lo cual, cuando nosotros vemos cuál es el entramado productivo que tenemos hoy, cuál es el nivel de actividad que tenemos hoy, una parte central es el esfuerzo que realiza todo el entramado productivo todos los días, y llevando adelante los desafíos,
y al mismo tiempo hay un Estado que acompaña, hay una secretaría que impulsa, digo, que es aliado del entramado productivo y que no solamente acompaña con discursos, con palabras de aliento, sino que acompaña con este tipo de iniciativas, acompaña con crédito, acompaña con pensar cuestiones normativas para mejorar y tener un espacio para ver cómo hacemos para mejorar el esquema impositivo PYME, el esquema laboral PYME, que haya herramientas para potenciar la productividad, potenciar la competitividad, que es lo que entiendo que todos estamos de acuerdo en que necesitamos. Por último, a mi parte, ya un poco antes de realizar como las cuestiones más vinculadas al financiamiento, es cómo nosotros trabajamos de la subsecretaría, y hay 3 ejes centrales que llevamos adelante, teniendo en cuenta cuáles son nuestras herramientas, cuáles son las capacidades que tenemos. Por un lado, un esquema muy vinculado a la normativa PYME, a la realidad PYME en materia impositiva, en materia laboral, en cuestiones administrativas, que son factores centrales que hacen a la competitividad, a la productividad de la empresa. Siempre se dice, yo puertas adentro de mi fábrica soy sumamente competitivo y tengo capacidad de competir con cualquier par del resto del mundo. Cuando salgo de mi fábrica y compito contra otras empresas de otros países, ahí la verdad que estoy en mayores desigualdades. Bueno, hay un equipo de la subsecretaría que está todos los días pensando, discutiendo iniciativas con los distintos organismos públicos. No son cuestiones que dependan 100% de nuestra secretaría, sino que de todo el entramado productivo. Y ahí también, como siempre, somos una secretaría de puertas abiertas en ese sentido, escuchar propuestas, sugerencias, ideas, iniciativas que nos permitan en definitiva tener el mejor esquema posible. Segundo eje y vector centrales son los programas, las líneas de acompañamiento vinculados a los programas de cómo hacemos para mejorar la productividad de nuestras empresas, impulsando la agenda de la transformación digital, industria 4.0, articulación y profundización de aquellas instituciones que apoyan a las pymes. Nosotros tenemos una serie de instrumentos y baterías que tienen como destinatarios a las pymes, pero al mismo tiempo también tenemos muchas otras herramientas que están dirigidas a aquellas instituciones que asisten a las pymes, que son las cámaras, que son los municipios, que son las universidades. Está claro que nosotros necesitamos lograr un ecosistema lo más denso y lo más profundo posible. Necesitamos potenciar a todos los actores, universidades, municipios, cámaras industriales, y obviamente articulando y trabajando codo a codo con la nación. Y tercer factor central, vinculado al tema de financiamiento, y hoy este es un tema que siempre se discute mucho. Tuve el privilegio de participar de algunas ediciones previas que se organizaron de este encuentro años anteriores, y siempre se hincapié en cuál es el tamaño del sistema financiero que hay en Argentina con respecto al resto de los países de la región. Recuerdo a una filmina que mostraban en años anteriores, que es que cuando comparamos el índice de desarrollo humano de Argentina con respecto a otros países de la región, la verdad que si vemos en términos generales la calidad de vida en el país es mucho más alta de la que sucede en otros países de la región, contemplando PIB per cápita, esperanza de vida, tasa de alfabetismo, etcétera. Ahora, cuando comparamos cuál es el tamaño del sistema financiero en Argentina con respecto a otros países de la región, claramente que tenemos un tamaño financiero sumamente pequeño que está muy por debajo de nuestras capacidades. Hoy por hoy el crédito al sector productivo representa menos del 10% del PBI, cuando sigamos a otros países de la región está 60, 70, 80%, con lo cual estamos en un país en el cual lamentablemente, y esta es una cuestión que se arrastra hace muchas décadas, el crédito al entramado productivo no es todo lo denso que nos gustaría y al mismo tiempo no tiene toda la penetración pyme que nos gustaría. El buen dato, también mirando como el vaso medio lleno, es el crédito pyme hace 28 meses que crece en términos reales de manera consecutiva, lo cual es un dato alentador. Si vemos la película de estos casi últimos 2 años, la verdad que desde la Secretaría de Industria se trabajó muy activamente en cómo hacemos para potenciar el crédito pyme, y ahí la subsecretaría PYME tuvo un factor central, ¿no? A través del FONDEP, a través del FOGAR, instrumentos que todos ustedes conocen, que están a disposición del entramado productivo para que las empresas, cuando quieran realizar una inversión, llevar adelante una iniciativa, tengan tasas lo más competitivas posibles. Digo que es un factor central. Y para eso menciono un poco algunos aspectos centrales de lo que venimos trabajando desde la subsecretaría PYME en estos poco más de 2 meses de gestión con el equipo que lleva adelante el Vasco de Mendiguren
y bueno, que tengo el privilegio de acompañar. Los 3 ejes centrales del esquema de financiamiento es, por un lado, simplificar la cantidad de líneas. Cuando hablábamos con muchas de ustedes, me decían, el tal banco me manda todos los meses cuáles son la cantidad de instrumentos y es un PowerPoint que tiene 50 filminas, o voy a la sucursal y no conocen qué es la 842, asterisco 4, hashtag 12. La verdad que se hace un poquito complicado en ese esquema, con lo cual hay un aspecto central bueno, ¿cómo hacemos para que haya menos instrumentos en materia de financiamiento? No por eso menos potentes, pero sí que se facilite un poco el conocimiento de cuáles son las herramientas de los dos lados, tanto del entramado productivo, desde la pyme, que sepa cuáles son las herramientas que hay, como al mismo tiempo también en los bancos. Hay entidades financieras en los cuales, tal vez en algunos casos los gerentes tienen conocimiento de todos los instrumentos de financiamiento y puede suceder que en otros, por cuestiones lógicas, eso no suceda. Con lo cual hay un eje central vinculado a cómo hacemos para simplificar la cantidad de instrumentos que hay. Después, por el otro lado, realizar un esfuerzo enorme en materia de subsidio de tasa de interés. Esto seguramente va a ser un anuncio que se realizará pronto, pero ¿cómo hacemos un esquema de mayor nominalidad que está registrando la economía para aquellas empresas que tengan proyectos vinculados a fomentar exportaciones, vinculados a sustitución de importaciones, cuenten con líneas accesibles para llevar estas iniciativas adelante? Y este es un factor central que va a estar a disposición del entramado productivo. Y después, por el otro lado, en este esquema de mayor simplificación, un esfuerzo muy grande de parte de la subsecretaría vinculada al subsidio de tasa, al mismo tiempo también que haya un mayor alcance y que logremos que esos recursos que volcamos lleguen a todo el entramado productivo. Hoy por hoy tenemos convocatorias abiertas, para unos que son una línea de créditos directos que es para empresas micro y pequeñas, hay otra línea de inversión productiva para proyectos estratégicos y, como les adelantaba, pronto vamos a estar lanzando una batería de instrumentos vinculado con esta simplificación, un aporte importante en materia de subsidio de tasas que va a tener este norte: la mirada exportadora, la mirada sustitución de importaciones y la mirada en materia de desarrollo federal. Entendemos que es un vector central que hace al crecimiento del entramado productivo PYME principalmente, y para nosotros es central. Y después, por último, para ir cerrando y también contemplando la agenda de género, que ahí está Irini también, que es una agenda sumamente central de este espacio que llevan adelante, que son iniciativas que impulsamos de la subsecretaría con una mirada productiva, como es el programa de crédito fiscal, que está abierto hasta fines de octubre, el programa de fortalecimiento de la asociatividad y algunos otros programas que están en evaluación hoy por hoy. Uno que tiene que ver con el programa de Producir con Equidad, que finalizó a mediados de agosto y que estamos en la etapa de análisis, pero otras iniciativas, como el programa de desarrollo productivo PYME, el programa de apoyo a la competitividad PAC, que ya finalizaron las convocatorias y están en etapas de evaluación, con lo cual estamos en etapa de ejecución y de evaluación de una serie de programas. Tenemos algunas convocatorias abiertas y vamos a lanzar en el transcurso de los próximos meses otras iniciativas vinculadas a apoyar a las empresas que lleven adelante proyectos de transformación digital, industria 4.0, capacitación, obviamente con una mirada, con un eje central en la generación de empleo, agregación de valor, con la mirada de género siempre presente y trabajando con todos los actores, trabajando con la pyme, trabajando con la Cámara, trabajando con el municipio, trabajando con la universidad para fortalecer todo el ecosistema productivo. Así que esos son los ejes centrales, por último, para que todos ustedes lo tengan presente desde la Secretaría. Tenemos un centro de ayuda pyme. Sabemos que siempre es necesario, la verdad que en la instantaneidad del WhatsApp es muy cómodo, la verdad que en Internet siempre está la mayoría de la información que necesitamos, pero a veces necesitamos hablar con alguien del otro lado, ¿no? Necesitamos un ser humano del otro lado, y ahí desde la Secretaría hay un equipo para que todas las pymes puedan contactarse y hacer las consultas y saber cuáles son las iniciativas que están abiertas, cuáles son las que no, qué es lo que está pasando, cuáles son las características centrales para acceder a los distintos programas. La verdad que desde la Secretaría tenemos un equipo que realiza el mayor esfuerzo para que todas las iniciativas tengan la mayor penetración y el mayor alcance posible, y una parte importante tiene que ver con este proyecto, con que las pymes les llegue, tengan la información al tanto, y obviamente siempre articulando mucho con los principales actores con quienes se vinculan con las pymes, como son las cámaras, como es WIPA, como es ADIVA y el resto de las cámaras sectoriales y cámaras
regionales. Bueno, gracias. Lo que estaba pensando que la última pregunta que yo te hice sobre cómo articular, cómo ustedes piensan, qué esperan de las pymes para articular, tiene que ver en realidad con lo que nosotros necesitamos de ustedes. Por eso iba mi pregunta. Y yo creo que es muy importante que desde el gobierno, desde la nación, se considere que las pymes y todos los que somos pymes y que están acá saben que es así, tenemos en el ADN el crecimiento, queremos que nuestras empresas exporten, queremos mejorarnos tecnológicamente, queremos capacitar a nuestro personal, queremos todo lo que vos nos planteaste, nosotros realmente lo queremos y por eso es buenísimo que ustedes estén pensando en acompañarnos por ese lado. Pero a la vez también es fundamental que se entienda y que se tenga en cuenta que somos pymes y que no tenemos un equipo para que esté armando y para presentar proyectos complicados que, como vos decías, son planillas. A mí me pasó personalmente de estar 3 meses para presentar un proyecto y que mi hermano me taladraba y me decía, Crin, las tasas van subiendo, y yo veía que, viste, todo iba pasando y no me daba para presentar. Entonces, es fundamental para nosotros que sea más fácil, que sea más sencillo, porque las pymes no tenemos el equipo y no tenemos un departamento de crédito, de subsidio que pueda trabajar específicamente en eso. Entonces creo que es fundamental realmente que le puedan encontrar la forma, como decías vos, de hacerlo más sencillo y que accedamos, porque cuando dijiste lo del 1%, ya no sé, que anoté por ahí, yo me quiero morir, porque pienso que está la posibilidad, que están las herramientas y que nosotros no las tomamos. Pero no las tomamos porque el día a día nos lleva puestos y porque, como te digo, después escuchamos que por ahí otro compañero nos dicen, tomé una ANR de no sé cuánto y recibí la máquina y vos decís, ¿cómo? Yo no lo hice, pero la realidad es que no nos da la vida. Entonces está muy bueno que lo piensen por ese lado también, ¿no? Sí, la verdad que ese tema lo tenemos sumamente presente, es cómo hacemos para que los distintos instrumentos que impulsamos sean ágiles, sean dinámicos, estén al alcance de la pyme y al mismo tiempo la importancia de la estabilidad. El secretario lo planteó en el transcurso de los últimos días, que la estabilidad macroeconómica es un medio y no es un fin. Si nosotros logramos una economía más estable, va a permitir que parte del tiempo de tu hermano no lo esté mirando a qué es lo que pasa con la tasa de interés segundo a segundo, sino que pueda dedicarle los esfuerzos a, cuáles son las transformaciones que se necesitan, cuáles son los nuevos productos que tienen que fabricar, cómo hacemos para aumentar la productividad, etcétera. Con lo cual, en ese sentido, compartimos 100% el criterio y entendemos que lo que está sucediendo a nivel nacional, que la estabilidad macroeconómica es indispensable para potenciar esta agenda que estamos conversando hoy por hoy. Y que cuando vengamos el año próximo, tengamos una economía muchísimo más estable y que hayamos podido dar un paso adelante en esta agenda. Sí, aparte que no nos quedemos, porque nuestra industria en general siempre se caracterizó por estar actualizada en maquinaria, en todo, y llega un punto en que si pasan 2 años y por ahí no cambiaste una máquina o algo, ya nos vamos quedando y después hay que remontar, es mucho más difícil remontarlo. Sí. Así que Tomás, muchísimas gracias. Ahí quedan los datos para quien necesite investigar. Hagámoslo todos y tomemos todos realmente las herramientas que nos ofrecen porque lo necesitamos nosotros, las empresas, y lo necesita el país. Y a ustedes le va a venir bien también. Muchísimas gracias. Gracias.